Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Somos muchos, ¿no? Muchas, muches. Bueno, muy contentas, Rita y yo, chuches, somos chuches. Muy contentas de estar aquí, hablando un poco con ustedes. Yo me llamo Gabriela Wiener, soy escritora. Estoy aquí para presentar a Rita Segato, a la antropóloga, la escritora, una gran estudiosa sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Voy a hacer un poco de introductora, de presentadora y también de moderadora entre vosotros y Rita, y bueno, entre las dos. Y quería empezar así para romper el hielo contándoles algo que me pasó hace mucho, ¿no? Yo tuve un buleador, creo que todos hemos tenido uno en la vida. A mí me llamaban la negra Tomasa, chupetito de brea, igual no se entiende, ¿no? No, es que nunca me dio risa en realidad, pero había gente que se reía, ¿no? También mona, puta, estas cosas estaban en el pack, ¿no? Era un chico siempre el mismo, el que me buscaba, el que me acosaba. Era un hombre, eran varios hombres, pero este en particular tenía una obsesión conmigo, una fijación. Y muchos años después, cuando ya me convertí en periodista, escritora y tenía mi blog en un portal cultural, escribí un post que se llamaba Se Busca. Buscaba a mi buleador que además había aparecido en mi vida pues, en un colegio progresista, ¿no? Supuestamente de valores igualitarios, de izquierda, donde yo estudié, ¿no? Y que este chico era como yo, ¿no? O sea, no tenía pinta de un mega nazi, no, también era así cholo, así nos llamamos los cholos, los peruanos, así indígenas, con esta mezcla de razas, racializados, se le llaman las personas que nos han jodido con la raza, ¿no? Nos han puesto ahí en ese bloque. Entonces yo puse Se Busca Natalio. Bien. Contando mi historia, contando lo que me había hecho sufrir y lo que yo me había tenido que tragar. Y curiosamente Natalio apareció en los comentarios. Y lo peor es que se puso a bulearme. 20 años después, en los comentarios. No había aprendido nada. Empezó a decirme las mismas cosas, qué puta, qué mona, que era el mismo, ¿no? Y fue curioso. Es curioso también que esto me siga pasando en redes, no solo con Natalio, sino que me pase todo el tiempo cada vez que hago una columna o una videocolumna. Yo solo escribía columnas y mientras las escribía en texto, bueno, más o menos, me jodían, pero no tanto. Pero una vez que di la cara, cuando empecé a hacer los videos, ¿no? Como una especie de youtuber un poco tardía, apareció toda esta horda de gente otra vez para hablar de mi cuerpo, otra vez para hablar del color de mi piel, otra vez para hablarme y llamarme ojerosa, otra vez para hablar de que por qué no me peinaba, otra vez para hablar de que nadie querría follarme, ni siquiera violarme, ¿no? Por lo fea que era. Muchas veces me he visto haciendo, ya saben, estas selecciones de capturas, de pantallazos en mi muro, haciendo como una especie de escultura de la infamia de los mensajes que me dejan todos los días y siguen dejándome, ¿no? Pero creo que no soy la única. Imagino que aquí a varias, sobre todo a las mujeres, nos van dejando estos mensajes absolutamente maltratadores, porque eso también es violencia, ¿no? Y lo descubrimos demasiado tarde, que eso también es violencia, y sobre todo contra las mujeres. No por nada, siempre mis buleadores eran hombres. Muchos años después también tuve una pareja que una vez me golpeó. Teníamos una relación muy pasional, pero una vez de celos me dio un gran puñetazo en la nariz y bueno, hasta ahora todavía quedan restos, ¿sabes? No aspiro del todo bien, pero bueno, ya me río de eso, ¿no? Como cuando me mordió mi perro y ahora ya mis pendientes no están al mismo nivel.
Pero esto fue otra historia, ¿no? Que yo también a través de la escritura, a veces con un post, a veces con mis redes sociales y a veces con mis libros, intento de alguna manera exorcizar cosas que pueden haber sido dolorosas y que lo siguen siendo, porque esas cosas, como les acabo de enseñar, nunca se borran y siempre te lo recuerdan. Por ejemplo, hace poco escribí un libro que se llama Dicen de mí, que es un libro de entrevistas con gente de mi vida en la que hablan todos sobre mis historias. Yo he escrito sobre todo cosas muy autobiográficas y este fue como un experimento de preguntarles, de lanzarles al mundo preguntas sobre mí. ¿Qué piensa la gente de mí? Una cosa un poco paranoica, pero que busca un encuentro real con la otra persona para hacernos preguntas verdaderas y decirnos cosas verdaderas. Y uno de mis entrevistados fue mi maltratador. Así le llamé, entrevista con mi maltratador. Bueno, cuando yo le planteé aquel puñetazo, ¿no? Y le dije, esto es violencia de género, ¿saben lo que me dijo? Bueno, primero que en ese mail puso entre comillas el puñetazo, ¿no? El puñetazo que te di, ¿no? Así que todo mi relato, el relato de esa entrevista que no se pudo dar, que fracasó, que era una invitación a que él y yo conversáramos de algo que nos pasó cuando éramos muy jóvenes, hace 20 años, y que podíamos compartir y que podíamos revisar qué había pasado con nosotros en ese momento, por qué los celos lo habían empujado a hacerme eso. Él se negó a tener ese diálogo, me acusó de usarlo para mi cruzada feminista, me llamó feminazi, evidentemente, y ahí se acabó la conversación. Para mí todo ese texto habla, ¿no?, de cómo tenemos que quitarles las comillas a ese puñetazo, ¿no? Con el tiempo he descubierto que Natalio, como mi ex, como todos los trolls que nos acosan, no parecen solo querer demostrarnos su parte más despreciable a mí o a nosotras, ¿no? Este odio, ¿no? Sino que parecen demostrar algo también ante el mundo, ¿no? Ante los otros que lo miran o ante ellos mismos, ante otros hombres. Esta ha sido una de las grandes enseñanzas que me ha traído la lectura de los libros de Rita, escucharla hablar, porque mientras la mayoría se dedica a ver qué tenemos nosotras las mujeres, cuál es nuestro problema, qué hay en la condición femenina para que de repente provoquemos esa violencia, Rita se ha estado preguntando por ellos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ellos? ¿Qué pasa con la condición masculina que parece estar obligada a realizarse una y otra vez, dañando, ¿no?, violando o asesinando mujeres? Parece que eso empieza de una manera primigenia en los primeros años de nuestras vidas. Rita ha desarrollado una idea interesantísima, ¿no? El hombre desde pequeño le ordena que se comporte como hombre, que muestre un tipo de masculinidad agresiva, matona, buleadora. A eso Rita le ha llamado el mandato de la masculinidad y es un concepto fascinante que sirve muchísimo para comprender el mundo, para comprender cómo nos estamos relacionando y me encantaría que Rita pudiera contárselos, comentárselos a todos vosotros. Rita, con ustedes. Qué lindo. Muy linda historia. Bueno, la verdad es que tengo más miedo a 300 adolescentes que a una conferencia que di anoche dicen que había 1000 personas. Es natural, ¿no? Porque, porque he tenido adolescentes en mi casa. No espero, es difícil. Ojalá pueda hacerles útil, que es lo que quiero, ¿no? Ojalá que lo que tengo para contar y para decir les pueda servir para algo ahora u otro día, ¿no? Porque a veces, siempre digo que escribir sobre todo, que es lo que me he pasado haciendo toda la vida, como profesora, he sido docente de la universidad muchos años, más de 30, y ahora soy una jubilada. Es como poner un pergamino en una botella y tirarlo al mar. Uno no sabe a dónde va a llegar. La palabra es así. A veces una palabra que uno pueda decir, y me ha pasado a mí también, receptora de palabras, germina muchísimo tiempo después de oída, cobra algún sentido. Y en general muchas veces, ahora que me acuerdo, me he dado cuenta que solo recordamos, yo por lo menos solo recuerdo lo que no entendí.
O sea, lo que en algún momento de alguna conversación o de una clase no entendí, eso es lo que me queda en la memoria, lo pendiente. Entonces es raro, ¿no? Pero mucho tiempo después a veces toma su sentido y germina. Yo quería empezar por preguntarles, ¿no? Para también conocerlo, porque es muy difícil hablar a quien uno no conoce. Yo he hecho esta experiencia en Galicia con jóvenes gallegos. Eran muchos menos, eran de una sola escuela secundaria y fue una experiencia maravillosa. Quería preguntarles, ¿qué es para ustedes un hombre? O sea, ¿qué es un hombre, no? Que es algo que me he venido preguntando también yo durante mucho tiempo, porque tenemos que entender eso para entender muchos de los daños, o sea, la propia historia y nuestra capacidad de un día conseguir reencaminar la historia en otra dirección, o sea, una dirección mejor que la dirección en que se ha encaminado hasta el momento, cambiar el rumbo de la historia en otra dirección, depende de que consigamos entender bien qué es un hombre. Entonces, si quieren contestarme, bienvenidos. Y si no, yo... A ver, por ahí, ¿qué es un hombre para ti? ¿Para ti? Hostia, qué respeto. ¿Y a un patrón qué? Otra vez. Sería como una construcción social que se asocia a un patrón biológico y a un patrón sistemático. Bueno, para mí. Es un cuerpo, entonces. Se asocia a un cuerpo. ¿Cómo? Se asocia. Se asocia a un cuerpo. Es un concepto. Ajá. ¿Quién más? Para mí, un hombre es aquella persona que adopta aquella expresión de género tanto física como de comportamiento que asociamos a un hombre. Cosas que siempre decimos esto es de chicos, como, no es que lo piense evidentemente, pero cosas que asociamos a hombres como podría ser la fuerza, el fútbol, los deportes en general. Para mí, toda aquella persona que adopta esa expresión de género es un hombre. Por ahí. Pero ningún muchacho, ningún chico sabe lo que es un hombre. A ver, si no lo saben ellos. Aquí hay uno. Aquí hay uno, aquí adelante. Levanta la mano, por favor. Vale. No. O sea, ¿hablo yo? Yo estoy de acuerdo en lo que dicen mis compañeras de arriba en algún sentido. Puede entenderse de esa manera. Lo que para mí, en mi opinión, un hombre no es una actitud, ni es una forma de vestir, ni es fuerza, ni es debilidad, ni es miedo, porque eso somos personas. No se aplica a un género lo que somos. Yo creo que un género simplemente se define por lo que no tiene el otro género. Yo si me pongo, por ejemplo, pechos, por decirlo de alguna manera, no soy mujer tampoco. Si me pongo un aparato reproductor femenino, no soy mujer tampoco. Porque yo no puedo dar hijos, por ejemplo, si me pongo un aparato reproductor femenino. Y de lo mismo de lo contrario. Yo creo que una mujer tampoco puede ponerse un aparato reproductor masculino si no puede dar vida a ello. Entonces yo creo que esto de asociar un género a una situación en la que nosotros somos más sentimientos, o somos más fuertes, o somos más no sé qué, no tiene nada que ver con lo que es ser hombre o ser mujer. Está bien. ¿Puedo hablar yo ahora? Claro. Perdón. ¿Alguien más? Yo no veo. La luz me impide ver. Sí, el problema realmente está ahí, en el ser persona, ¿no? De alguna forma nos vamos dando cuenta de que, porque existe, digamos,
un inconsciente colectivo, una opinión pública, una imaginación colectiva, que nuestras reflexiones no llegan fácilmente a tocar ese imaginario colectivo y sus construcciones, sus representaciones sociales que son tan dominantes en todos los mundos, en todas las civilizaciones, ¿no? Y entonces parecería que el tema del ser persona es un tema muy central. Por ejemplo, yo he trabajado varios años con violadores, con presos por el crimen de violación. Y lo que fui entendiendo es que el violador lo que hace, entre muchas cosas que en su paisaje mental está haciendo cuando viola, pero una de ellas es decirle a esa víctima que no es persona, que es solamente mujer, o sea, que no aspire a ser persona, que su posición en el mundo es una posición que obedece a su cuerpo y nada más y punto. Y el problema de la violación es un problema creciente en la sociedad que está muy lejos de terminar, al contrario, los índices, sobre todo en los campus universitarios, está floreciendo así, como yuyo malo, en Estados Unidos, en toda América Latina. Los casos europeos y españoles los conozco menos, pero digamos, no hemos cancelado con toda nuestra reflexión sobre género, nuestros intentos por desconstruir el género, la sexualidad, no hemos conseguido parar con el fenómeno de la violación. Y entre gente ilustrada, o sea, entre gente que va y que termina y que está en los últimos años, profesores de derecho, por ejemplo, que impresiona porque son sabedores de la ley, o sea, no pueden ya decir que ignoran que la violación es un crimen. Sin embargo, tenemos casos en las universidades de violaciones por profesores. Claro que en fiestas, ¿no? Violaciones a mujeres policías, también el mundo policial, por hombres policías. O sea, ni la ley, ni aquellos que son, digamos, los responsables por la ley, son capaces de parar ese fenómeno que lo que hace en realidad es decirle a esa víctima de ese ataque, de esa violencia, que no es persona, que se reduzca a su cuerpo. Ese es uno de los mensajes de la violación, ¿no? Rita, y tú además hablas que nosotros siempre hemos llamado a las violaciones crímenes sexuales, ¿no? Pero tú, por ejemplo, les has llamado crímenes de poder. Eso cambia Claro. completamente nuestro imaginario. Quizás podrías quizás comentarlo. debería entonces empezar a contar un poquito cómo llego a ese tema que no me gusta hasta hoy, no es un tema de mi elección, no es un tema que hubiera preferido, que me pone en contacto con aspectos desagradables de la vida. Tú eras antropóloga Yo soy antropóloga. de la música, ¿no? También Sí, te habías también, especializado. sí. Pero en un momento el secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Brasilia, donde he sido profesora más de 30 años, que es la capital de Brasil, pide una investigación porque había muchos casos de violación en las calles de Brasilia, que es una ciudad, no sé si ustedes saben, es una ciudad inventada, parece un plato volador. O sea, es dibujada, es de los años 60. Una ciudad nueva, ¿no? Muy relativamente nueva, ya cumplió 50 años apenitas, hace poco, hace unos añitos. Y es muy controlada, no hay industrias, no hay producción, solamente está el gobierno, los organismos internacionales, la universidad, o sea, parece un dibujito, ese centro de la ciudad. Después, claro, se han aglomerado los migrantes en el cinturón alrededor de lo que se llama el plano piloto, pero es una ciudad transparente, controlada, parece de Truman Show, no sé si vieron la película de Truman Show, algo así, como una quesera, o sea, es un plato con un acrílico arriba que es el cielo, una quesera, y ahí empezaron a aparecer muchísimos casos de violación. Entonces llamó y ahí empieza ese camino mío, y entonces voy a la cárcel con un equipo enorme de estudiantes a escuchar a los violadores. Y muchas sorpresas. Nadie quería, ¿no? Entrevistar a los Nadie violadores. quería, porque todo el mundo se imaginaba que el violador es una especie de
Y te vería de como un bicho monstruo raro, ¿no? asustador solo de verlo, ¿no? ¿Por qué, Rita, te van a interesar hablar con los violadores? Te Por miraban, curiosidad, ¿no? por curiosidad. Te miraban. La curiosidad es la madre de... No, o pero sea, digo, la yo- gente te miraba así, ¿no? Como qué bicho raro que quiere Qué hablar bicho con los raro, violadores. pero un antropólogo que no es curioso se equivocó de Total. profesión. La antropología está montada en toda la Aquí hay alguien ciencia. que quiera ser antropólogo. A lo Ups. mejor ni nadie, mejor. Después de esta charla. Pero es una carrera divertida, es una vida divertida porque es una vida que responde a la curiosidad. Entonces, yo tenía curiosidad por saber qué tipo de persona era esta. Y me encontré con que esa persona no es un monstruo. Es raro, ¿no? Porque todos los medios, en fin, cuando hablan del violador, hablan de alguien anómalo, alguien rarísimo. Y encontré que no, que él en realidad responde casi que a un mandato de su género. Eso es lo que quería. Por eso les pregunté que era un hombre, para ver cuán conscientes son ustedes de que adentro de, porque nosotros no somos el cuerpo que habitamos, evidentemente. Por eso la sociedad tiene que hacer un enorme esfuerzo por socializarnos y transformarnos en un hombre o una mujer. O sea, si no, no habría todos los... Nadie nos dice, si no tenés una nariz y 2 orejas, te voy a dar de palos. No, porque eso... Pero si alguien te dice, si no eres un hombre o una mujer, te voy a dar de palos, te dice. Quiere decir que no está en la naturaleza. Si es necesario un castigo para hacer algo, ser como algo, es porque no está en la naturaleza, porque nadie nos va a obligar a llevar, como dije, 2 ojos, 2 orejas y una nariz. Ahí no está la ley, está un dado biológico, vamos a decir. Pero en ese cuerpo que llevamos, la sociedad construye a palos, muchas veces, a alguien que tiene un género. Y ese esfuerzo muestra que no es muy natural tenerlo. Si no, no existiría ese esfuerzo. Si no, existiría ese castigo, ese ojo que acecha y que nos va a castigar si no somos lo que tenemos que ser. Quiere decir que ahí existe ya un problema, pero algo humano, y por lo tanto, como todo lo que es humano, lo podemos revisar. Lo podemos revisar. ¿Y qué te piden? ¿Ser el proveedor? ¿No? Ahí ¿El entonces follador? por eso les pregunté, ¿qué exige la sociedad a quien lleva un determinado cuerpo que parece ser que clasificamos como cuerpo de hombre? Porque depende de esa clasificación, ¿entienden? Entonces, eso es lo que lentamente va a comenzar a surgir al escuchar a los violadores. O sea, eso es lo que va a ir apareciendo lentamente, que se le exige a un hombre para hacerlo. Y ahí lentamente, en una cocina lenta, empiezo a ver lo que hoy, muy recientemente, de una forma más clara que nunca, le llamo, y se los voy a explicar, el mandato de masculinidad. En aquel momento le llamé el mandato de violación. El mandato de violación. Hoy le llamo el mandato de masculinidad. Porque fui entendiendo primero que el violador no puede explicarlo. Un ladrón sí puede explicar lo que hizo. El ladrón, fue y tomó un objeto de alguien que le interesaba, un dinero, en fin. Un asesino por venganza o un asesino a sueldo, como existen también, o, en fin, otros crímenes, quema de archivo, el asesino para quemar una memoria, asesinar a alguien que tiene una información muy importante, eso se llama quema de archivo, también puede explicar, en fin, varios otros tipos de crímenes son más claros a la conciencia del perpetrador, los entiende. Ahora, la violación, repetidamente en las entrevistas que duraron años, y muchos alumnos trabajaron conmigo, era difícil para el propio agresor explicar lo que hizo. Por ejemplo, decía, bueno, yo no sé, porque yo tenía una esposa en casa, tenía varias novias, varias amantes con las que salía también. Con mis amigos iba al burdel los viernes, los sábados a la noche a tomar unos tragos.
No sé. Entonces ahí comienza esa idea de que en realidad cuando nos lo muestran a la violación, la muestran como de un gran deseo desatado, inclusive en las guerras, que es lo que estudié después, ¿no? La violación en situaciones de guerra, bélicas. También la explican de la misma forma, ¿no? Los soldados se vuelven locos, desesperados por un cuerpo de mujer. Yo digo, los soldados no se masturban también, obvio que sí, ¿no? Como todo el mundo se masturba, muchísimas más grandes mayorías. O sea, entonces no es eso, no es como lo pensamos, no es por un deseo desatado, incontenible por acceder a un cuerpo de mujer, ese acceso carnal forzado, ¿no? Hay algo más. Entonces empiezo a escuchar los relatos y me voy dando cuenta que en el paisaje de ese... Primero, que la mayor parte de los violadores no está solo. Eso es una investigación antigua de un psiquiatra en los Estados Unidos. Cuando la encontré, es un momento importantísimo en la comprensión de la violación. En los años 50 él va a ver que la mayor parte de las violaciones, contrariamente a lo que se pensaba, de que el violador es un bicho suelto, un solitario, un loco, un anómalo, un raro, él está en grupo, él está en pandilla, él está en gang. Y cuanto más joven es el violador, y la mayor parte de las violaciones son de personas jóvenes, de hombres jóvenes, más cruel es la violación. Y cuando él está acompañado, físicamente acompañado, más cruel es. Entonces de ahí va saliendo lentamente la idea de que es un acto exhibicionista. O sea, es un acto hecho para alguien que no es la víctima. A la víctima, él le dice, el otro tema que sale también en esas primeras entrevistas y que voy desarrollando mucho después. A la víctima, él la disciplina. Es como contaba ayer en la conferencia, es como en el mito tantos mitos que hay en muchísimas sociedades del mundo, de todos los 5 continentes, el mito de que es necesario disciplinar a la mujer, el mito de Eva, por ejemplo, en que Eva comete una indisciplina, se come la manzana y entonces es castigada por ese acto y es conyugalizada, o sea, capturada para siempre en una posición conyugalizable, o sea, va a ser de alguien, va a ser propiedad de alguien, una subalterna. propiedad de alguien. Entonces, ese mito, así como lo ven, que lo creemos cristiano, bíblico, judeo-cristiano, en el fondo, con variantes, está en todos los continentes. O sea, la mujer comete algo que no está bien, por ejemplo, en los Masái, en África, que es un clásico, deja suelto el ganado, ella era la dueña del rebaño, la dueña de los animales. Pero no se ocupa. Los animales se quedan sueltos, ella no los cuida bien. Entonces es necesario tomarle al rebaño y colocarla en su lugar, disciplinar. Ese mito del disciplinamiento de la mujer originaria, de la mujer fundadora de un pueblo, es mundial, es mundial. Y debe haber acontecido esa guerra, esa batalla entre hombres y mujeres, acompañando el proceso de especiación, o sea, de una forma muy inicial en el tránsito a la humanidad. Y la violación es también eso, es la revisitación, la reedición de ese mito, porque la otra cosa curiosísima, espantosa, que nos dimos cuenta ahí y después lo comprobé muchísimas veces, es que el violador es el sujeto más moral de todos, es un sujeto moralista. ¿Cómo es posible, no? Porque lo representamos como un ser asqueroso, infame, enfermo, solitario, anómalo, pero en su manera de pensar, en su retrato de la víctima necesita ser castigada, necesita ser disciplinada, necesita ser transformada en mujer, que es lo que es, o sea, reducida a sus
orificios, a sus hendiduras y nada más aquello, reducida a su cuerpo, capturada por su cuerpo. Necesita recordarle a la mujer que ella es la cárcel de su propio cuerpo. Entonces, eso lo vemos en muchísimos testimonios, va apareciendo lentamente estas dos cosas. Una relación con la víctima, que yo le llamo el eje vertical del agresor, agredida, que es una relación moralizadora, o sea, la imposición de una moral, que es la moral de género. Y luego la más importante de las relaciones, que le llamo el eje horizontal, la relación del violador con sus pares, o sea, con su cofradía, con su fratría, con su hermandad masculina a la cual le tiene que mostrar y demostrar que es un hombre. Entonces la masculinidad resulta de esa prueba constante dada a los otros hombres de que soy un hombre, de que consigo retirar un servicio, retirar un valor, retirar una dádiva del cuerpo femenino para, ante los ojos de los otros hombres, ser un hombre. Entonces hay ahí un mandato de crueldad, un mandato de insensibilidad, ¿no? Ahí uno va dándose cuenta que en un montón de situaciones aquel que va a estar en la posición de hombre tiene que mostrarse un poco menos sensible, un poco menos cariñoso, un poco menos insensible al sufrimiento de los otros, alguna forma de desafiar un poco el orden, en fin. Ustedes podrán asociarlo a sus experiencias, pero esta estructura es bastante universal. Y uno va llegando a ella, va llegando a componerla a partir de conversar con los violadores, que están estructurados, son el grado extremo, ¿no? De una estructura que nos atraviesa a todos, absolutamente a todos y todas y todes en un mundo plural de géneros y sexualidades en su infinita variedad, Ay, perdona Rita, ningún caso me parece tan expresivo de lo que estás contando y del mandato de la masculinidad como el caso de la manada, que creo que aquí todas y todos conocemos, ¿no? Totalmente. Una violación grupal que se hace, ¿no? En pandilla por las calles, ¿no? Típico. Es típico. Que es arquetípico. Es arquetípico. Se comparte además vía chat los videos en otros grupos que también están chicos demostrando allí lo viriles que son, ¿no? A través de fotos. Aquí nos las estamos follando todos a una, ¿no? Qué pasada. En realidad se están follando entre sí. Se están follando entre sí. Eso es lo que sucede en la violación. Es narcisista, o sea, es el gozo, no es un gozo sexual. La sexualidad es otra cosa. Sexualidad es un intercambio entre cuerpos, afectos, es una relación erótica, es una relación. La violación es una relación entre hombres. La víctima es solamente una víctima sacrificada, algo que se usa para construir la violación entre hombres. En el fondo, el violador está reprimiendo una gran ansiedad, un gran deseo de vínculo estrecho y hasta erótico con otros hombres. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante decirlo? ¿Por qué es importante saberlo? Porque también es curativo. Cuando una verdad se socializa, o sea, cuando una verdad es repartida colectivamente, primero que esa colectividad tiene la posibilidad de entenderse y mejorar la vida un poco para todos, ¿no? Porque ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de entender, estudiar, comprender? A ver si podemos mejorar un poquito la vida para todos, para más gentes. Si no para todos, sino para más personas, ¿no? Que más personas puedan ser un poco más felices, ¿no? El saber es para esa es la finalidad del saber y la comprensión, ¿no? Hay un aspecto también del caso de la manada que es, ellos responden, ¿no? Que fue consentido, ¿no? Que bueno, no solamente es por momentos su defensa, ¿no?
sino que parece que realmente lo creyeran, ¿no? Que la mujer realmente no la estaban violando, sino que estaba disfrutando. Tienes esas voces de los propios violadores que a lo mejor puedes contrastarlas con otros violadores con los que tuviste que hablar, pero tienes todavía a la institución judicial, ¿no? A los jueces, diciendo, ¿no? Prácticamente que era una peli porno, ¿no? En que se veía a adultos, ¿no? Disfrutando de una situación mientras una mujer estaba completamente inmóvil, ¿no? Recibiendo desde todos los lados. ¿Cómo ves esto? Esto normalmente se ha llamado cultura de la violación, pero sé que tú también tienes otra manera de llamarlo. Bueno, yo no hablo de cultura de la violación, ¿no? Porque cuando usamos la noción de cultura, estabilizamos. Bueno, es una costumbre, ¿no? Eso a mí no es que no se pueda usar esa expresión, pero hay que usarla con cuidado, porque si transformamos algo en una costumbre, ahí lo estamos consagrando también. Bueno, si es una costumbre, bueno, no puede ser tan malo. Por detrás de la idea de costumbre está la idea de que, bueno, la gente usa hacer eso, es un hábito, comportarse así. Es peligrosa la idea de cultura. Como antropóloga he venido a entenderlo y la critico. Yo veo que a una persona el argumento de que la víctima no se defendió contradice completamente el sentido común. Porque la víctima en esa situación sabe que si se defiende de 5 personas que parecen enloquecidas, va a morir. O sea, va a morir o va a sufrir heridas y agresiones físicas mucho más contundentes. Entonces, ¿cómo se puede defender una mujer que además podría estar un poco ebria porque fue a una fiesta, quién sabe, y tiene el derecho, ¿no? De haber ido a una fiesta, de haberse tomado unos tragos, no sé, no conozco esos detalles, pero no importa. ¿Cómo se va a defender de 5 hombres entre los cuales hay policías, por ejemplo, gente con una musculatura importante? No puede defenderse, no podrá hacerlo. O sea, porque ahí correrá un riesgo muchísimo mayor. Entonces, como argumento, es un argumento que agrede la inteligencia de la sociedad, agrede la inteligencia de todos nosotros. Cuando lo leí pensé, esta gente se está burlando de mí, diciendo que esa víctima debería haberse defendido. ¿Qué? ¿Con el suicidio? Le quedaba morir posiblemente, o quedar parapléjica o tetrapléjica, tener el cuello roto. O sea, primero la vida, ¿no? Primero la vida. Pero luego, ¿cómo nos defendemos, no? Finalmente, creo que todo No, la defensa es para muchas cosas. Les voy a contar una pequeña historia que me muestra a mí cómo la conversación con los públicos, la conversación con las audiencias, en varias situaciones me ha llevado a pensar más y mejor de lo que ya pensaba. O sea, yo creo mucho hoy en el pensar en conversación, en el pensar conversando. Estaba yo en un lugar violentísimo, no sé, ¿hay alguna colombiana o colombiano aquí presente? No veo nada, es imposible ver hasta allá, así que no. Ah. Ay. Ah, sí, de lejos veo. Bueno, estaba en el país de ustedes. Estaba en la localidad, en la ciudad de Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia. Es una ciudad de puerto, ¿no? Colombia es un país que tiene, donde la cordillera de los Andes, que es la región de Argentina donde yo habito ahora, después de mi jubilación, la cordillera hermosa, se divide en 3 cordilleras y la cordillera occidental es la que está corre próxima a la costa pacífica. Por detrás de la cordillera occidental hay poblaciones negras, hay poblaciones que huyeron de la esclavitud o se mudaron a ese espacio costero del Pacífico al finalizar la esclavitud. Entonces son millones, posiblemente, sí, millones de personas entre la provincia, el departamento del Valle del Cauca, que está al norte, y más abajo el Chocó, entre los 2 departamentos de la costa que llegan hasta la costa pacífica, hay millones de personas negras. Es una pequeña África, o una gran África. Entonces viven ahí en sus casas palafíticas desde hace 300 años, algunos 200 años otros, y tienen derechos constitucionales a habitar esa costa pacífica. Pero
ahora en esa localidad del norte de Colombia, Buenaventura, costera, se intenta construir 3 puertos que se piensa que van a ser un ombligo de lo que iba a ser el Tratado Transpacífico, el Tratado de Comercio. O sea, para ser un ombligo del comercio de toda Latinoamérica con el Asia. 3 grandes complejos portuarios y un gran complejo hotelero, ¿no?, para los empresarios. ¿Cómo hacen para construirlo? Si está ocupado ese espacio y sus ocupantes tienen derechos comunales por la Constitución. O sea, ¿cómo hacer que esta gente que no puede vender sus terrenos porque tienen derechos a poblarlos y son posesiones comunitarias? ¿Cómo se hace para que salgan de allí? Y la respuesta es clara. Hacen por medio de la violencia, de una tremenda y truculencia, violencia que tiene formas de crueldad extrema. Por ejemplo, hay espacios que se llaman picaderos, donde se pican cuerpos. O sea, es la toma del territorio por medio del susto. Y sobre todo el susto, también muy especialmente en las mujeres. O sea, con extrema crueldad los feminicidios ahí, a cuerpos que no son los cuerpos de la guerra, o sea, porque en ese imaginario arcaico, en las maneras que las personas ven, nos guste o no, lo que es una mujer, el sujeto, la sujeta mujer no es una sujeta bélica, no es un sujeto de la guerra, o sea, no es alguien que será un soldado o que está en un enfrentamiento entre gangs o sicarios o grupos de criminales. No es eso lo que es una mujer. Entonces, el asesinato con crueldad por una gang a un cuerpo de mujer asusta mucho porque es arbitrario, porque no tiene sentido, porque no tiene utilidad, no tiene instrumentalidad, es solamente para asustar, es para mostrar que se es capaz de crueldad. Entonces ahí, con esas terribles formas de crueldad que suceden ahí para que la gente se vaya y la ausencia total de ley a los que cometen, contra los que cometen esas formas de crueldad, es una situación muy insostenible por esa gente. Y me preguntaron, estaba hablando en unas jornadas, y una chica, una muchacha del público, me pregunta, pero profesora, ¿cómo paramos esta guerra? Que no se puede parar con un pacto, con un acuerdo de paz, con un armisticio, no se puede parar de formas legales. ¿Cómo hacemos que esta guerra, que es una verdadera guerra por los números de la muerte y las formas de la muerte, para que esta guerra termine? Y ahí me di cuenta de que no lo había pensado, nunca lo había pensado, siempre pensé en entender la guerra, leyendo inclusive los autores que escriben sobre la guerra en el Medio Oriente, que tiene muchos paralelismos con lo que hay en este momento en la guerra latinoamericana, en diversos territorios de América Latina, este tipo de guerra informal, que no tiene nombre de guerra, por lo tanto ni podemos defendernos de esa guerra, porque no es una guerra, pero sí es una guerra. Porque son corporaciones, bandas armadas que van por ahí matando a la gente. ¿Cómo paramos esto? Entonces, Dios, tenía que responder una pregunta tan simple, tan fundamental. Y solo se me ocurrió una respuesta, que es una respuesta central hoy, para solucionar varios, diversos, importantísimos problemas de la humanidad. Y le contesté así, la única forma de parar esta guerra es desmontando el mandato de masculinidad. Porque es ese mandato de masculinidad que vi construir, que vi mandar a los violadores violar, por ejemplo. Ese mandato de masculinidad es el mandato que da el recurso humano, o sea, el trabajador, entre comillas, para esa guerra. ¿A quién reclutan las guerras? Las guerras de todos los tipos, y esa también, reclutan a aquellos sujetos que fueron formateados por el mandato de masculinidad. Si no hay mandato de masculinidad, no hay guerra. Es indispensable la formación del hombre, del cuerpo de hombre,
de determinada manera para que haya reclutamiento, para que haya mano de obra bélica. Sin eso no hay mano de obra bélica en ningún país, en ningún lugar. Entonces, ahí viene la otra pregunta, ¿y cómo hacemos para desmontar el mandato de masculinidad? A ver, les voy a preguntar a ustedes si están de acuerdo con lo que acabo de decir, que me parece tan básico y tan obvio en realidad. ¿Cómo se desmonta? ¿Cómo se deshace? ¿Cómo se retira el incentivo a curvarse, a someterse? O sea, a que los hombres y también las mujeres, ¿no? Porque aceptamos el mandato de masculinidad como a los hombres como algo interesante para nosotras también. A veces inclusive podemos hasta enamorarnos de alguien que fue formateado por el mandato de masculinidad. Eso es así. ¿Cómo lo desarmamos? Ideas ahí. Ahí hay alguien. ¿Ahí? Sí, yo la vi. Va, sí. Ah, hay un micrófono. Yo creo que se haría dejando de atribuir X conceptos a un género o al otro. O sea, si tú dejas de enseñar a un hombre a ser hombre, Claro. si le enseñas, no sé, que tenga sus gustos, que sea él mismo, exacto, que sea una persona, no va a tener la obligación de sentirse hombre o de Claro. demostrarlo. Bien, es cierto. Sí. ¿Alguien más? No veo yo. Sí, hay manos ahí atrás. Yo considero que se podría ¿Dónde es? hacer, Hay varias manos ahí. mediante la educación que recibimos, porque considero que si tú enseñas a ser ese tipo de persona, esa persona le va a enseñar a su hijo que tiene que ser ese tipo de persona y así se va a ir formando cada vez más. La educación. Cierto. La persona aparece siempre, ¿no? Persona. Ser persona. Bueno, yo creo que para empezar hay que haber una conciencia de la existencia del mandato de masculinidad, porque hay gente que lo tiene ya tan asumido que no es consciente de que está bajo la presión de este. Claro. Y claro, después de que prácticamente la sociedad sea consciente de este, pues hacer lo contrario de lo que dice. Si el mandato te dice que tú tienes que ser así y porque sí, porque eres un hombre en este caso, pues dejar libertad a las personas para ser como quieran y que no tengan que seguir unas pautas, porque eso es lo que le quita libertad a las personas, no tanto a los hombres y después ya a las mujeres por estar debajo de la presión de este mandato. Cierto. Desacato, ¿no? Desacato. Yo creo que el mandato de masculinidad básicamente se rompe deconstruyendo el concepto de género que tenemos y mejorando los referentes culturales que tenemos desde el principio, como por ejemplo pueden ser los cómics de superhéroes. El hecho de que haya 10 superhéroes que son hombres grandes, fuertes, valientes y una mujer que vale, sí es fuerte, pero es pequeña y necesita la ayuda de un hombre, todo esto crea el mandato de masculinidad. Y eliminando este concepto y deconstruyendo el género es de la única manera que conseguiremos acabar con esto. Claro. Qué buen nivel. Y Ahí hay más. Yo creo que sí que el entretenimiento realmente influye mucho cómo se educan y todo eso, como la representación de las mujeres y de los hombres en juegos, películas y qué tipo de comportamiento se considera que es heroico y qué tipo se glorifica.
Y Bien. Entonces la pregunta que les hago es, ¿y por qué no lo conseguimos? Porque en realidad muchas de las cosas que fueron dichas aquí, el feminismo lo vino diciendo ya desde los años 60. Lo hemos predicado mucho. Importante lo de los modelos, las formas de heroísmo, o sea, la deconstrucción de la determinación biológica acompaña el pensamiento feminista desde el primer momento, desde los años 60. Lo que han dicho ustedes es muy importante en el sentido de esos modelos, los medios, las películas, las historias, el entretenimiento. ¿Qué nos impide hacerlo? O sea, ¿dónde están las barreras, los obstáculos, las conspiraciones? Todo lo que conspira con que consigamos entenderlo así, consigamos hacer los cambios que estamos diciendo acá, casi todos los que hablaron prácticamente. ¿Qué es lo que bloquea ese camino? Tanto en Oriente como en Occidente. O sea, ¿dónde están las barreras que no permiten llegar a lo que hemos entendido de la infelicidad? Porque la verdad lo que estamos hablando aquí es de causas de la infelicidad que deberían desaparecer, ¿no? ¿Qué nos impide? Alguien ha dicho también, ¿no? Ver claramente esa infelicidad. Y la infelicidad, por ejemplo, de la obediencia, no solamente, porque inclusive dividir las sexualidades en homosexual y heterosexual es absurdo. La verdad es que esa división ya hay diversísimos tipos de heterosexualidad y hay diversísimos tipos de homosexualidad. Hay diversísimos tipos de sexualidades. En realidad, esa división en dos ya es falaciosa, ya está equivocada, ya es una simplificación. Entonces, ¿qué es lo que nos impide llevar lo que hemos entendido de género, las relaciones de género, la biología, su importancia, pero también los límites de esa importancia? Como dijo el compañero, claro, hay un órgano reproductor, pero eso no puede determinar tantas cosas. No es posible que la diferencia del órgano reproductor determine tantísimas cosas. Por ejemplo, si a mí me va a gustar ser madre y cuidar o no. Yo tengo un compañero que es mucho más materno que yo. Yo me quedo, ay Dios, ¿cómo le gusta maternar, cocinar, por ejemplo? Es impresionante cómo en realidad el órgano reproductor habla muy poco sobre nuestras habilidades de verdad. Entonces, ¿cómo hacer para eso que entendemos llegue a destino y cambie el mundo? Porque si el mundo cambia ahí, yo estoy convencida que cambia la historia, que la historia es reconducida en una dirección mejor. Si entendemos que es necesario transformar lo que nos hace infelices, lo que nos encarcela, lo que nos enyesa, lo que nos retira libertad para ser persona, porque al final lo que somos todos es persona, justamente por una razón de mi vida particular, personal, que, bueno, uno siempre tiene un prurito, ¿no? Un escrúpulo en hablar, ¿no? Yo soy hija única de una madre que me crió para que sea un cerebro. O sea, el día que me casé no sabía si un huevo frito se hacía con agua o con aceite, y me tuve que casar por razón de papeles. Era una época de la dictadura en Argentina y tenía que, en fin, hacer un trabajo con un muchacho con el que convivía. Pero necesitamos los papeles para poder ir a hacer una investigación de campo en Brasil. Él era brasilero, yo argentina. Entonces, por eso nos casamos. Pero bueno, hubo un casamiento. El día que me casé sentí que había caído de posición social abruptamente. Curioso. Una sensación física rarísimo. Fuimos al supermercado
Y ahí, ¿qué es lo primero que las personas que se casan hacen en realidad, ¿no? Una de las primeras cosas consiste en ir de compras. Y entonces ahí yo vi una cosa verde, la agarré y la señora que estaba al lado le digo, señora, ¿cómo se prepara esto? Y señora, me dice, es una lechuga. No sabía ni eso. O sea, yo nunca, mi madre, que me dejó entrar en la cocina, me dejó saber qué es ir al mercado, siquiera nunca había comprado un pan. Entonces esa fue mi rara formación, digamos, para alguien que tenía que ser solamente un cerebro. Y ser persona, librarse de su género a como diera lugar. Me hizo jurar varias veces de rodillas que nunca le obedecería a un hombre, que jamás le pediría consejo o opinión a ningún hombre, que nunca me iba a casar por iglesia de manera que la iglesia me dijera que tenía que colocar residencia a donde el marido la fijara, porque parece que el casamiento religioso dice eso, que seguirá a su marido hacia no sé dónde. Todo eso lo juré de niña. Entonces me conyugalizo por razón de papeles y caí a la realidad, caí al pie en la tierra. Inmediatamente, en ese mismo día sentí que mi estatus de persona había caído fatalmente a algo que era desconocido, incluso en los ojos de los otros. Pasé a ser la mujer de alguien. Fui a estudiar a las Islas Británicas y mi profesor, que era un británico como Hugh Grant, así, Steve Upper Lip, entonces colonial, ¿no? Un sujeto colonial completamente. No era mala gente, pobrecito, estaba capturado en su estructura colonial de mundo, británica, imperial de mundo. Parece que me odiaba. Yo tenía algo que lo hacía odiarme. Eso duró mucho tiempo. Creo que hoy se llamaría un acoso, ¿no? Un asedio. Que Dios lo bendiga allá donde se encuentra. Y entonces me presentaba así con mi marido. Yo era su alumna de doctorado, como mi compañero también era su alumno. Me había robado hasta el apellido. Yo me llamo Rita Segato. Él decía, Mr. and Mrs. José Carvalho. O sea, yo era presentada con el nombre y apellido de mi marido, sin nombre y sin apellido. Casi me muero. Sufrí ahí el hígado. Empecé a descomponerme, no lo podía soportar. Imagínense una persona que le roba a su profesor, de quien es alumna. Y en esa época no había cosas de asedio. Estoy hablando de 1977 al 85. Era lo normal, ¿no? Estaba normalizadísimo. Hasta que no había estado. Y yo creo que fue mejor, porque lo enfrenté. Pasaron 4 años en que sufrí. En portugués se dice, o pão que o diabo amassou. El pan que el diablo amasó, yo sufrí ahí. Tanto que fui al médico y le dije, la ventana me llama, le decía al médico. ¿Cómo la ventana la llama? Sí, la ventana me llama. Cada vez que veo una ventana quiero saltar. Entonces, la seguridad social británica, que en esa época funcionaba, en serio, eso lo pasé sin nombre, cuando no tenía nombre. Me puso una psicóloga, sí, ahí sobreviví. Pero entonces, como no había ningún otro camino, un día me presenté adelante de él, ya la última forma de sobrevivencia. Y le dije de todo. Le dije, yo me voy a ir de aquí y nunca diré que usted fue mi profesor. Ha perdido esa categoría. Fue un momento crucial, no sé por qué me acordé ahora de contar eso. Bueno, pero eso qué quería decirles. Entonces, cuando uno se casa, uno pierde una parte de estatus y de dominio sobre sí misma. A mí me pasó, yo sé que es así. Entonces, pero ese ser para la conyugalidad es algo que es fundado. Yo creo que el Occidente está intentando desmontarlo. La pregunta que les hice es la siguiente. ¿Por qué no conseguimos?
¿Por qué no conseguimos desmontar el mandato de masculinidad, el mandato de conyugalidad? ¿Dónde está ese obstáculo que hace que no podemos caminar, que los héroes continúan a ser, aun cuando a veces transformados de muchas formas? Al final, cuando es mujer, necesita de un ayudante. Yo vi, y esa es otra cosa muy cómica, que yo veo películas en aviones, ¿no? Entonces vi, siempre lo evito porque acabo llorando siempre, ¿no? Hasta en comedia lloro. Entonces vi Wonder Woman, ¿no? La Mujer Maravilla. Lloré. Al principio, pero qué papelón, ¿no? Porque en el avión, cuando uno llora, toda la gente ve, ¿no? Que uno está llorando. Tremendo. Entonces, hasta La Mujer Maravilla, que bueno, es otra propuesta de heroicidad, de héroe, de heroína, en el fondo necesita de un protector. Aparece un protector, ¿no? Es inescapable. Aún en ese proyecto de hacer una mujer heroína, pero tiene un protector. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Por qué? Eso es lo que les estoy preguntando porque me lo pregunto a mí misma. Tengo mis respuestas sobre lo que conspira contra lo que hemos ido comprendiendo, ¿no? Y yo quiero preguntarles si alguno de ustedes alguna vez lo pensó o se preguntó por qué no avanzamos. O sea, por qué el mundo sigue constituido de la misma forma, se disimulan estas cosas de las que acabamos de hablar. Puede haber un disimulo, pero el mandato de masculinidad y la conyugalización de la mujer no cambia. Si alguien tiene una idea. Aquí hay 2, 3, 4, 10. Qué pena que no veo. En un ratito abrimos las preguntas para que ellos Dale. te pregunten. Sí, ahora estoy preguntando yo. Sí. Yo creo que si el mandato de masculinidad no desaparece es porque a los hombres, no a todos, ya les gusta ese poder que tienen, aunque sea malo. Y tienen miedo a lo nuevo y a perderlo. Y como que ya viene de hace mucho la cultura, la religión y todo, pues es muy difícil que cambie. Y lo ven también como algo malo, que dejen de tener, que tengan los mismos derechos que alguien otro que creen que es inferior, pues lo ven muy malo, aunque no sea así. Y por eso creo que tienen miedo de perderlo. Muy buena. Bien. Muy buena. Ahora ahí. Que yo creo que esto no cambia porque, como bien ella ha dicho, son seres de costumbres, somos seres de costumbres y ya les va bien tener este poder. Y si no eres hombre, otro poder que también te permite tener beneficios y privilegios, sobre todo, es el dinero, porque vivimos en una sociedad capitalista. Entonces, como no nos podemos permitir tener el dinero y estamos divididos en tantas clases y hay tanta diferencia, pues no les queda otra que aferrarse a ese sentido, al patriarcado. Ajá. Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy buen nivel. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, aparte de que es una sociedad capitalista, es como una necesidad que tenemos, como dice la señora Rita, que los hombres son los primeros que necesitan demostrarse entre ellos que son hombres, Claro. que se categorizan entre ellos que son hombres. Entonces, luego de que entre ellos se han demostrado que son hombres, necesitan ya, como por decirlo, yo ya demostré que soy hombre a un hombre. Entonces ahora yo necesito, aparte, demostrárselo a una mujer, a alguien que es diferente a mí, a que no ha sido sometido a la presión que yo he sido. Entonces, después de haber sido sometido, como dice usted, el matrimonio, entonces ya las mujeres nos dicen desde la enseñanza, tu lugar es la cocina, tenés que ser primero esposa, de ahí madre, y de ahí, o sea, tu esposo es lo primero. Incluso hay mujeres que desatienden a sus hijos. Eso es como la necesidad que tenemos
de que alguien nos lidere, porque ha sido así desde el principio, como el ejemplo de Adán y Eva. Primero nació Adán y el hombre era el hombre que tenía que hacer, el que estaba, se le había dispuesto todo. Y luego aparece Eva para que no se sienta sola. Entonces, desde ese momento, desde la iglesia, se da a entender que la mujer nace para cumplir las necesidades que tiene el hombre. Entonces es como una necesidad de que, por ejemplo, cuando de Wonder Woman, que dice que tiene la necesidad de un protector a pesar de que tiene la capacidad de protegerse a sí misma. Entonces es una necesidad que nace desde nosotros mismos y que nosotros decidimos cuánto nos afecta. Exacto. Bien. Interesante. ¿Hay alguien más? Porque no veo allá. Sí, allí. Hola. Ostras, el micro impone un montón. Bueno, yo lo que quería decir es que, según mi punto de vista, uno de los mayores problemas es la gente mayor. Porque hay muchísima gente que ha crecido, no hablo ni de hombres ni de mujeres, hablo de ambos géneros. Muchísima gente ha crecido ya con la idea, pues eso, de que el hombre tiene que trabajar y la mujer quedarse en casa, por ejemplo. Mi abuela es una persona que ha crecido con esa idea en la cabeza y que me ha llegado a decir a mí, ¿dónde vas así vestida? Te quejarás de que te violen. Y a mí eso me hace darme cuenta de que si la sociedad no cambia es porque hay gente que tiene tan inculcada en la cabeza ese tipo de educación que le dieron que va a ser imposible cambiarlo ya. Por eso creo que lo más importante es cambiarlo desde que son pequeños los niños, desde que un niño tiene la posibilidad de convivir con otras personas, hay que enseñarle los valores correctos, hay que enseñarle a respetar a los demás y a... no sé, ¿qué más? No sé. Tenemos que morirnos ya. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hay que hacer el relevo. No, porque dice, el problema son los mayores, no me refería a eso, me refería a que por mucho que intentemos cambiar las mentalidades de la gente, no todo el mundo tiene la mente abierta. No quería decir que... Que sí, que es broma. ¿Hay alguien más? Sí, sí, hay bastantes. Hola. Hay bastantes. Yo creo que el problema es que hay más gente educada que por educar. Y los que ya estamos educados nos han educado de esta forma, porque quien está al mando no le interesa que nos deconstruyamos. Entonces, hasta que no llegue al mando real, a ese lugar donde controlan todo, hasta que no llegue esa persona que realmente decida cambiar las cosas, no va a cambiar nada, porque quien nos está educando es alguien que no le interesa. Claro. Hay alguien a quien no le interesa. También hay eso. Hay algo que está en nuestra vida, en nuestros parientes, en nosotros mismos, por una parte, y hay alguien en otro lugar a quien no le interesa. Las dos cosas, sí. ¿Que me levante? Vale, hablo. Bueno, yo estoy de acuerdo con la gran parte de mis compañeras y compañeros que no hayan hablado, pero también, por ejemplo, a lo visto de que sí que nos hayan enseñado y que nos enseñan, cada quien elige su destino. O sea, si tú quieres hacer eso es porque tú quieres, no porque te lo hayan dicho. O sea, tú tienes que ver lo que está mal y lo que está bien, al fin y al cabo, porque es tu destino y aunque te lo digan a ti o que te digan o que te inculquen, tú puedes decir, no, basta. Y si es no, es no. No tienen por qué eso. Pero el sentirse libre es un privilegio de pocos. Es un privilegio. La mayor parte de las personas ni se le ocurre pensar que son libres. La verdad es esa. Bueno, yo creo que cuando no se realiza el cambio es por miedo, por miedo a las consecuencias de ese cambio, por ejemplo. O sea, si yo soy hombre y cambian las cosas, si no hay ese mandato de masculinidad, ¿me harán lo mismo a mí? O sea, ¿seré yo inferior, seré yo superior? Que en verdad no es así, pero como partes de esos privilegios, pues es el miedo a qué puede pasar después. Y quedarse con las mismas pautas
pues es como quedarse como siempre y yo voy a estar así y estoy bien. Y claro, es que no sabes lo que va a pasar después, si va a ser peor para ti. O sea, todo está regido por el miedo al cambio. Sí. Claro, sí. Hay dos más. Interesante, ¿no? Súper. Hola. Esta generación sabe muchísimo. Yo pienso que los seres humanos tenemos como costumbre o es algo, no sé, inerte en nosotros el poner etiquetas y clasificar absolutamente todo lo que nos rodea. Como tú decías, hombre, mujer, heterosexual, homosexual. ¿Qué hacen las etiquetas? Las etiquetas nos clasifican y nos controlan y nos tienen controlados. Entonces es una cuestión de poder completamente. Estas etiquetas lo que hacen es que no nos dejan ser libres. Para ser libres tenemos que romper completamente con la etiqueta, con la clasificación, que es algo que tenemos los seres humanos como leitmotiv de vivir. Todo tiene una palabra, las palabras en sí mismas clasifican. Entonces yo creo que esto, que es algo que tenemos nosotros como seres humanos, es algo que no nos deja avanzar y no nos deja ser libres. Cierto. Yo creo que es difícil conseguir este cambio, ya que la sociedad está basada bastante binariamente. ¿Dónde es? Eso, que la sociedad está basada bastante binariamente. Y es lo que decía antes, que hay bastante miedo al cambio, no saber qué pasará si tal mandato se deshace, si los hombres y las mujeres están al mismo nivel, no hay tanta violencia. Creo que es bastante difícil conseguir eso también por gente que hay en el poder, que no le interesa que tal igualdad y tal violencia desaparezca porque no van a saber cómo gestionar todo eso. Claro. Rita, nos quedan 10 minutos. Rita, igual puedes hacer algunos comentarios sobre esto. Paramos un momento las intervenciones para que puedas comentarlo. Son bien interesantes todas, muy, no sé si hago una pequeña síntesis de de todo lo que recogí. Sí, sería estupendo, Claro, sí. Por un lado el prestigio, ¿no? Porque la masculinidad es entendida por los hombres y por las mujeres también, cuidado. Sí. Como una posición prestigiosa, es un estatus. En realidad, la posición masculina es un estatus, está construida así a nuestros ojos. Y es un estatus de tal forma que a aquellos que pueden pretender obtener ese estatus, tienen que hacer una serie muy grande de sacrificios para colocarse en esa posición de prestigio. Y si les proponemos, por ejemplo, a los hombres que hagan sobre la mesa el cálculo claro y objetivo de lo que se gana y lo que se pierde para obtener ese estatus, si en algún momento, ¿no?, la sociedad para, y es muy especialmente los hombres, pero también las mujeres que creemos que ese prestigio es interesante, o tener al lado a alguien que tenga ese prestigio, ¿no? Lo que llamo una de las 6 potencias, ¿no?, que son las que dan ese prestigio. La primera, la potencia sexual, cuando no queda ninguna otra. Por eso, como ha sido notado aquí, el violador a veces es la persona para la cual se han precarizado las otras potencias, que son la potencia bélica, la potencia económica. Hoy muchos hombres tienen sus economías totalmente precarizadas, están incapacitados de mostrar una potencia económica, que es muy importante. La potencia, entonces, potencia sexual, potencia bélica, potencia económica, potencia política, ¿no?
Cuando un político sube en su jerarquía, en su posición como político, lo primero que hace es exhibir qué mujeres tiene, cuántas mujeres tiene. Entonces, es una forma de mostrar que ha ascendido en la escala del poder político. La potencia intelectual, ¿no? El profesor, ¿no? Que solo por su apariencia y su formalidad ya a una persona como yo la derrota por su presentación, pero no es así, no ha sucedido de esa manera. Pero lo he sentido, o sea, el señor catedrático, ¿no? Entonces, eso es otra forma de potencia, la potencia moral, ¿no? Del legislador, del juez. Entonces, ese sujeto puede aspirar a esas, y tiene que demostrar alguna de esas potencias para poder decirse hombre. Y para eso también tiene que sacrificar muchas cosas, muchas formas de felicidad, muchas alegrías, vamos a decir así, muchos amores inclusive, muchas intimidades, muchas informalidades, ¿no? Muchas fiestas. Es necesario, y sobre todo la vida, porque ahí hay un dato fundamental. Los hombres mueren más jóvenes en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo eso se adjudicó a un problema, digamos, de la biología masculina, por ejemplo, el infarto. Y hoy van apareciendo estudios que muestran que el tener que demostrar esa potencia todo el tiempo fragiliza el corazón. Entonces la muerte es temprana. Y luego mueren antes también por las guerras, porque son los que mueren en los diversos tipos de guerra. Entonces, en las más variadas formas de la guerra, que son la guerra hoy, porque hoy no es más la guerra entre estados, no es más la guerra declarada, no hay más guerras con declaración de guerra y finalización de guerra, ¿no? El pacto, no hay más, las guerras hoy ninguna más tiene esa característica. Eso se encerró en la Segunda Guerra Mundial, ya no más. Ahí ya observaron eso. Entonces, en las muchas guerras de varios tipos informales que se expanden por el planeta, hay en algunos lugares niños, adolescentes, gente de la edad de ustedes, van muriendo en enormes cantidades. Entonces, ¿y qué tal si le proponemos a los hombres que con una libretita en la mano hagan el cálculo de lo que se gana para adquirir ese prestigio y de lo que se pierde por adquirirlo? O sea, y de formular otra forma de masculinidad. No es que no haya más hombres, yo no quiero eso. Yo quiero un mundo en plural. O sea, para mí el valor supremo es el valor del mundo en plural, de la pluralidad. Quiero que existan los todos, las todas, los todes, los tots, todo lo que quiera ser. No es que no haya hombres, eso me parece una propuesta a mí absurda. O que exista un mundo, que exista libertad, o sea, libertad para la diferencia. Que la diferencia no se transforme en una anomalía. Si ustedes observan el bullying, por ejemplo, el bullying es la consecuencia que tiene en nuestro mundo que vea a cualquier persona que sea un poco diferente, ya como una especie de anomalía que es castigada severamente. Eso es una consecuencia también del mandato de masculinidad. O sea, es un sufrimiento que no hace falta, que no le hace falta al mundo. Pero el agresor también sufre. Porque la persona, estaba pensando cuando dijiste tu exposición inicial sobre Natalio, se llamaba. Sí. El mal es puro sufrimiento. La persona mala, la persona resentida, la persona que siente que la vida le debe algo, a todos nos debe algo. El sufrimiento infantil es enorme en todas partes. Si cada niño saliera resentido de la infancia, el mundo sería más infernal de lo que ya es. El sufrimiento infantil lleva a unos a volverse malísimos, como Natalio. Yo cuando contabas tu historia de tu bullying, de tu bulleador, veía en esa figura puro sufrimiento. Entonces, hablo a veces del espejo de la reina mala, que es el espejo que nos muestra nuestra verdad. Y es un instrumento femenino. En los cuentos de hadas, es la reina que tiene un espejo que le dice, soy buena, no sos malísima. Soy linda, no sos horrorosa.
es un espejo, ese espejo es un instrumento central de la vida. Que los hombres tienen menos, no lo tienen, por eso en los cuentos no hay ningún rey que tenga el espejito de la reina mala, ningún príncipe que tenga, porque es un instrumento femenino. Nosotros las mujeres nos miramos más, somos más capaces de la autocrítica. El hombre tiene que hacerse duro, callo, pierde mucho con eso, necesita espejo solamente para ver cuánto pierde y hacer el cálculo con precisión. ¿Cuánto gana para estar en esa posición de prestigio? Gana dinero, gana poder mandar, en fin, algunas cositas que en el fondo cuando llega la edad, lo he visto en muchos casos, en muchos amigos míos, cuando llega la edad, cuando se va llegando a los 70, esas cositas que se han ganado empiezan a pesar y la vida las cobra carísimo, carísimo. Entonces, hablar de esto. Y las palabras son el espejo. Las palabras son nada más y nada menos que un espejo en la que la realidad puede verse. Y intentar mostrar que quizás ese prestigio no valga la pena. Pero ahí tenemos el otro enemigo, rápidamente, porque quisiera escuchar sus preguntas si las hay. El otro enemigo es que alguien en algún lugar, y eso en este momento lo vemos clarísimo con la cuestión de la ideología de género, alguien en algún lugar no quiere que nos volvamos conscientes de todo esto que estamos hablando acá. ¿Quién no quiere? Y ahí rápidamente les voy a hacer una síntesis. Yo creo que el orden patriarcal que oprime y asesina a aquellos que percibe en desacato, en desobediencia. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen una sexualidad disidente, las mujeres también, en fin, esos son aquellos desobedientes al orden patriarcal. El orden patriarcal es fundante del mundo en que vivimos, allá cuando comienza la especie. Por eso hablo de que desde el proceso de especiación, desde el principio de la humanidad, desde que nuestra especie entra en la transición hasta transformarse en el Homo sapiens sapiens, hasta hoy solo ha transcurrido una prehistoria, a la que le llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, tenemos que salir de la prehistoria y entrar en la historia, ¿no? Eso es lo que... Bueno, creo que nos queda tiempo apenas para un par de preguntas, entonces, para una sola pregunta, lo siento, alguien que ya haya hablado, entonces, que no haya hablado, una nueva o nuevo que ahí quiera hablar. Ahí tienes tu oportunidad, que él. Él ya habló. No, pero ya estaba con la mano levantada ya, ok. En la fase anterior y no lo vimos. Tu pregunta entonces, final. ¿Sí? ¿Era él? ¿No? De la quinta fila hacia allá no veo nada. Está aquí. Yo, más que una pregunta, quería explicar una situación que yo viví de pequeño que me ayudó muchísimo a entender lo que ella nos venía a explicar hoy, ¿vale? Estaba en primero de primaria, éramos todos niños muy pequeños, ¿no? Y teníamos una profesora que se estaba a punto de jubilar ya. Era el último año que teníamos esa profesora y antes de irse el último día nos dijo: os voy a hacer el examen más difícil de vuestras vidas. Entonces éramos pequeñitos y todos asustados. Nos va a poner un montón de preguntas, un examen de mates, no sé qué, no sé cuántos. Y solo nos hizo una sola pregunta en un papel y nos dijo: apuntad quiénes sois. ¿Quiénes sois? Qué lindo. Bueno, una verdad. Solamente hubieron 2 personas que pudieron apuntar algo en ese papel. Una de esas fui yo y otra, una compañera mía, que es muy buena persona. Yo lo que apunté en ese papel solamente fue una palabra, que fue todo. Y mi compañera, aunque parezca que estoy de coña, puso nada. ¿Vale? Entonces, ¡qué bárbaro! A mí me preguntó mi profesora, fantástico, ¿por qué has puesto todo? Le he dicho: porque yo soy todo lo que quiera ser y yo no me dejo manipular por lo que me quieran enseñar, por lo que me quieran aplicar o por lo que quieren que sean otras personas. ¡Qué bárbaro! ¿Vale? Y mi compañera le preguntó: ¿tú por qué has puesto nada?
consejo, porque yo no nací siendo algo, nací siendo nada. Y a mí me han ido aplicando ideas, me han ido diciendo tú esto con palabras de niños, obviamente no de esta manera, ¿no? Pero con estas palabras de decir yo soy lo que todo el mundo ha querido que yo sea, ¿no? Y no era porque yo fuera hombre y ella mujer, simplemente era lo que se nos encendió la luz en ese momento. Y yo creo que si todo el mundo, en vez de pensar qué es lo que queremos ser y fuéramos lo que quisiéramos y no nos dejáramos influir por películas, como han dicho algunos, anuncios de televisión, los videoclips de las canciones, y solamente disfrutáramos de aquello que queremos, no sería tan difícil eso que propones tú. ¿Cierto? Qué lindo, qué Todo linda o nada, historia. todo o ¡Viva! nada. Qué linda historia, ¿eh? Lindo. Que somos todo o nada. Qué divino. Somos todo o nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Rita. Gracias. Me emociono.